Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este pasaje, hermanos, es el cumplimiento de la profecía de Isaías 40 y el verso 3, donde el profeta dijo sobre la voz que clama en el desierto, y esta iba a ser la voz de Juan el Bautista. Pero este pasaje que hemos leído y el que vamos a leer luego de Lucas capítulo 3, nos va a mostrar todo el terreno, el lugar en donde el Evangelio desembarcó. Y ese va a ser nuestro tema hoy, el desembarco del Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios que Juan era la voz de alguien que clamaba en el desierto. Juan vino para un ministerio muy especial, un ministerio dado por Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:6 que hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan, y ese era Juan el Bautista. Y él apareció aquí rompiendo con 400 años de silencio. Dios, ya hastiado del pecado y de las rebeldías de su pueblo, decidió guardar silencio por 400 años. Y ahora Juan vino desde el desierto de Judea levantando la voz y anunciando un mensaje de arrepentimiento, y que el pueblo viniera al río Jordán para reconciliarse con Dios y se bautizaran confesando sus pecados. Aquella generación era una generación vacía espiritualmente hablando, una generación acostumbrada a vivir en las tinieblas bajo los azotes del diablo. No había palabra de Dios, no había voz celestial. Y ahora Juan en alta voz venía predicando este mensaje. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, comienza ahí en el capítulo 1 y verso 6, hubo un hombre de Dios enviado llamado Juan. Y él vino para hablar de la luz. Y él le explicó a la gente que él no era la luz. Y dice que la luz vino para vivir allí en medio de los hombres. Pero también decía Juan el Bautista que él vino a dar testimonio de la luz. Esa luz era Jesucristo. Dice que la gente, hermano, no quería recibir la luz. Dice Juan 3, verso 19, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso describe lo que era aquella generación, identificada con las tinieblas, acostumbrada a vivir con sus almas en oscuridad. Y cuando vino la luz de este mundo, que era Jesús, ellos prefirieron amar las tinieblas porque sus obras eran malas. Eran gente que caminaban lejos de Dios, pero escucharon al predicador y vinieron al Jordán y se bautizaban confesando sus pecados. Pobre oído los de Juan, no toda la inmundicia que tuvo que escuchar cuando la gente confesaba sus pecados. Y al punto tal que dice la palabra de Dios que vinieron también los fariseos y todos aquellos que representaban la hipocresía religiosa. Y Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Este es el primer tramo que nos demuestra dónde desembarcó el Evangelio. Pero yo quiero llevarles ahora al Evangelio de Lucas, el capítulo 3. Y quiero que descubramos juntos allí 4 cosas que describen el terreno de aquellos días cuando el Evangelio desembarcó en este mundo. El Evangelio de Lucas, el capítulo 3.
Es muy importante que tenga ese texto frente a sus ojos y que ponga especial atención, porque seguro va a oír cosas que nunca oyó de ningún predicador, pero que están aquí. Escuche. Dice Lucas 3:1, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abiliña, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Quizás usted muchas veces pasó por este texto y leyó estos nombres y no le llamó la atención. Pero cada uno de estos nombres que aparecen aquí describen el terreno donde el Evangelio desembarcó por primera vez. El primer nombre que aparece aquí, que ya estaba reinando en su año 15, se llamaba Tiberio César. Ese era el emperador de Roma. El Evangelio de Cristo llegó a este mundo en los días donde Tiberio César era el emperador de lo que era la máxima potencia mundial. Y ahora nos da un detalle, que el Evangelio desembarcó en los días que Poncio Pilato era gobernador. Nos habla, hermano, del poder del imperio romano, y ahora nos habla del poder del gobierno ocupante, porque Pilato era un hombre que había sido enviado por los romanos. Él era amigo del emperador, amigo personal del emperador. Y luego nos describe aquí que también Herodes, el tetrarca, era el que gobernaba en Galilea. Ahora recuerde estos nombres para saber dónde, en qué tiempo y qué era la característica de esos días donde desembarcó el Evangelio. Tiberio César, emperador. Pilato, gobernador de Judea. Herodes, el tetrarca, también conocido como Herodes Antipas. Este era el que gobernaba en Galilea. Y ahora, después de hablarnos de todo este poder político y el dominio social que ellos tenían, ahora nos va a describir el terreno religioso donde el Evangelio desembarcó por primera vez. Otra vez, versículo 2. Dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cuando todos estos estaban en el poder, apareció Dios con el hombre que él envió, Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Él era la voz del desierto y él iba a sacudir el imperio romano con la predicación. Y él traía la misión de preparar los caminos para el Señor Jesucristo. Porque él era el que iba a traer el Evangelio, el mensaje celestial que iba a salvar a los pecadores. Y ahora pensamos en este hombre, Tiberio César. La madre de él se llamaba Livia Drusila. Dice la historia que cuando Tiberio César tenía 4 años, su mamá se separó. En ese tiempo su mamá estaba embarazada. El hijo que tuvo después se llamaba Drusila. No sé si la mamá le echó el ojo al emperador o al emperador, que ella era un hombre viejo. El emperador Augusto fue el primer emperador de Roma. No sé quién se miró primero, pero Drusila dejó a su esposo y aún estando embarazada de su segundo hijo, del que era el hermano de Tiberio César, se juntó con el emperador. Así que este emperador creció en un hogar desordenado. Se tuvo que olvidar por un momento de la figura paterna y se adaptó a la figura de un padrastro que era un hombre viejo que tenía todo el poder del imperio. Cuando Tiberio César tenía 16 años fue enviado a la guerra por primera vez.
Quiere decir que este hombre que la Biblia menciona, siendo un adolescente, se acostumbró a ver a la muerte cara a cara. Vio muertos en el campo de batalla por todos lados y él fue un gran combatiente y con los años se convirtió en un gran estratega militar, según dicen los documentos de la historia. Pero Tiberio César, este emperador, tenía recuerdos dolorosos del hogar. No se pudo criar con la figura paterna y con el paso de los años se volvió un hombre calvo. Dicen los libros que tenía toda una calvicie, solamente en la parte final de su cuello se dejaba crecer el cabello ahí, después era todo calvo. Y ese era un área de conflicto bien serio, porque cierto día un amigo suyo se burló de la calvicie y lo mandó a matar. Tiberio César se volvió un emperador después, con el tiempo, cruel. La Biblia, la historia cuenta que cuando tomaba a los enemigos, los emborrachaba, les hacía poner vino así, tragar el vino, y luego que sus pancitas se hinchaban, le ataba su parte íntima para que no pudieran orinar, y así morían muchos, era la forma de él. También en la historia dicen algunos documentos que a modo de difamación lo acusaron de pedófilo. Pero los historiadores aseguran que había unas habitaciones donde él acostumbraba a ver actividades sexuales entre adolescentes y él se recreaba en esas cosas. En los días que gobernaba este hombre con ese historial y con esa mentalidad, desembarcó el Evangelio en esta tierra. Este era el hombre más importante, el que tenía el dominio, el poder político. Y lo que yo estoy diciendo no es una cantidad de rumores o de chismes, eso es información que nos permite ver la mentalidad y el corazón de quién era el emperador en los días que el Evangelio aterrizó en esta tierra. Uno de los historiadores más famosos se llamaba Plinio el Viejo. Hay muchísima documentación de este hombre, y este hombre lo definió en sus escritos a Tiberio César como el hombre más triste. Dice que era un hombre huraño, le gustaba andar solo, y dice que era melancólico, siempre había tristeza en su rostro. Y este hombre murió en el año 37 después de Cristo. Tiberio César, el hombre triste. Pero dice el Evangelio que en los días de que el Evangelio desembarcó en esta vida, el gobernador era Poncio Pilato. Algunos historiadores dicen que fue un hombre que nació en Sevilla, España, y hay otros que lo sitúan a 900 kilómetros de Sevilla, en una ciudad que se llama Tarragona, en el territorio que hoy se conoce como Cataluña. Lo que no hay duda de que Poncio Pilato era un español. Y este hombre había hecho una carrera política y ahora representaba al César romano como gobernador. Durante 10 años Poncio Pilato gobernó en Judea. 10 años, del año 26 después de Cristo hasta el 36. Los historiadores más famosos y más reconocidos, acaso el más respetado de todos, que se llama Flavio Josefo, el que escribió libros enormes de la historia de los judíos y toda la documentación, y el hombre que vio a Jesús y ha escrito mucho acerca de Jesús. Era un héroe judío, pero terminó sus días vendido al poder de los romanos. Pero Flavio Josefo, en sus escritos, dice que Poncio Pilato era un hombre perverso, era un hombre agresivo, era el ladrón, y usaban la palabra corrupto para definir a Pilato, y lo calificaban como un hombre cruel y traidor. Todos esos calificativos. Ahora, no solamente Flavio Josefo, otro de los historiadores más famosos, que se llamaba Tácito, y había otro que se llamaba Filón de Alejandría. Todos, cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos el contexto histórico, vamos
vamos a encontrar siempre estos nombres que le estoy citando como fuentes de información de aquel tiempo. Y todos definían a Pilato como un ladrón, como un hombre corrupto, como un hombre cruel, como un traidor. En los primeros 2 meses de gobierno de Pilato en Judea, 6.000 judíos fueron muertos. En 2 meses de gobierno, nada más. Y luego, pasado el tiempo, convocó a un grupo de samaritanos y lo hizo ir a un monte que se llama el monte Gerizim. Y les dijo a los samaritanos: vengan allí porque les voy a dar a conocer unos tesoros escondidos de Moisés. Y cuando fueron los samaritanos, a muchos de ellos los hizo matar en ese día. Y ese hecho fue el que le hizo perder el poder. Y lo devolvieron a Pilato a Roma, en un viaje que le llevó 54 días. Y cuando iba de camino a Roma, su amigo, el emperador Tiberio César, murió. Y ahora él tenía que enfrentarse a un enemigo. Ya no tenía a su aliado, al emperador. Finalmente, para ser breve, Pilato fue confinado a una isla. Y aunque no todos están de acuerdo, muchos dicen que terminó quitándose la vida en plena soledad. Ese fue su final. Ese hombre perverso, cruel, mentiroso, traidor, corrupto, que no era definido. Él era gobernador en los días que el Evangelio desembarcó en este mundo. Y ahora aparece ahí Herodes el tetrarca. Los evangelios nos hablan acerca de 3 Herodes. El primero de ellos era conocido como Herodes el Grande. Ese fue el que reconstruyó el templo. Llevó 80 años reconstruir el templo de Dios. Pero los 3 Herodes eran 3 asesinos. Cuando Herodes el Grande gobernaba, nació el Señor Jesús y él mandó a matar a los niños. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 2. Eso fue Herodes el Grande. Herodes Antipas, el que aparece acá, o Herodes el tetrarca, que es el nombre que le da, es el mismo, Herodes Antipas. Ese era otro asesino. Y él fue el que ordenó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista y la procesaran en un plato. Y el tercer Herodes que aparece en la Biblia está en Hechos capítulo 12. Y fue el que lo atravesó con una espada a Jacob, uno de los pilares de la iglesia. 3 Herodes, 3 asesinos. Y el tetrarca, el 5, colgaba en sus espaldas el peso de la inmoralidad. Era un hombre que no tenía ninguna clase de respeto. Y eso es lo que Juan el Bautista le señaló como uno de sus principales pecados, porque este Herodes tetrarca era un adúltero. Y adulteraba con la mujer de su hermano que se llamaba Herodías. Su hermano aparece aquí también como gobernador de Iturea, se llamaba Felipe el hermano. Y Juan el Bautista le acusó en público y le dijo a Herodes tetrarca, le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hay mucha historia ahí detrás de todo esto. Pero yo solamente le estoy dando una idea cómo era el mundo, cómo era el terreno en aquellos días donde el Evangelio aterrizó, desembarcó por primera vez en esta tierra. Y ahora aquí Lucas nos cuenta el ambiente religioso como era. Y acá había una relación familiar, porque estaban los 2 sumos sacerdotes. Uno ya estaba retirado, era Anás, estaba jubilado, pero tenía poder y participaba en las reuniones del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo compuesto por 71 ancianos y eran los que decidían sobre los asuntos del pueblo, principalmente del mundo religioso y todo lo que tenía que ver con el pueblo, y estaban con el templo, y estaba compuesto por fariseos y saduceos. Anás, el sumo sacerdote, ya retirado, porque creemos que para el año 14 o 15, en uno de esos 2 años, se retiró. Y el que le sucedió fue su yerno, que era un saduceo, y se llamaba Caifás. El Evangelio de Juan nos cuenta en el capítulo 11, versos 47 a 53, que cuando Jesús, después de ser apresado por Judas y aquella turba en Getsemaní, fue llevado al patio de Anás y allí fue abofeteado y castigado Jesús.
y luego lo pasaron a Caifás. Y Caifás era casado con la hija de Anás. Caifás era un hombre que acostumbraba a hacer complot, tramas secretas para matar. Pero vamos a leer, porque yo le estoy dando la cita y no estamos leyendo. Busque un momento Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. El Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículo 47. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47. Dice la palabra de Dios que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Se referían a Jesús porque había resucitado a Lázaro. Y los saduceos, esa religión, no creían en los ángeles, no creían en los milagros, y los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Entonces los saduceos dicen: ¿cómo ya delante de tantos testigos en la población de Betania lo resucitó a Lázaro, y nosotros que no creemos en la resurrección de los muertos, cómo vamos a explicar esto? Entonces hay que matarlo a este hombre. Observe, dice así, verso 48. Mire lo que decían ellos. Dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Les voy a ir explicando, hermano, porque los romanos tenían como Dios a César, y ellos dicen: pero este hombre resucita muertos, y ahora todo el pueblo se va a ir con él, y van a venir los romanos cuando se enteren de que este hombre, que es poderoso para resucitar muertos, la gente lo va a llevar al trono como rey, y nos van a terminar matando a nosotros, los romanos. Miren el razonamiento que tenían ellos. Observe cómo sigue, verso 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y así desde que aquel día acordaron matar. Hermano, en ese razonamiento decían: van a venir los romanos y nos van a matar a todos. Entonces, lo bueno, dice Caifás, es que muera un hombre. Y muchos pensaron: este va a dar la vida, porque es lo que dice el texto. Pensaban que se estaba refiriendo a él, pero dice: no, es a Jesús, hay que matarlo. Y entonces empezaron a conspirar, a armar un complot de matar a Jesús. Ahora, ellos no podían matarlo por la ley. Entonces tenían que, este poder religioso tenía que hacer una alianza con el poder político de los romanos. ¿Quién representaba el poder político? Poncio Pilato. ¡Wow! Y entonces lo podían someter a la muerte de cruz, porque un judío no podía matar en la cruz, pero los romanos sí podían. Y entonces empezaron ahí a planear toda la muerte y cómo lo iban a hacer. Y entonces fue cuando Pilato se tuvo que lavar las manos, como diciendo: no tengo competencia en el área religiosa, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Las acusaciones que ustedes le están haciendo en el ámbito religioso, yo no hallo nada malo en él. Y entonces ellos empezaron a presionar a Pilato para que tomara una decisión política. Dice: no es religioso el problema, es que él quiere ser el César, él quiere ser el rey. Entonces vuestro César está en peligro, ustedes tienen que terminar con este hombre. ¿Entienden cómo venía la cosa, hermano? Pero detrás de todo estaba el diablo. Detrás de los líderes religiosos y detrás de los líderes políticos, Satanás estaba moviendo sus hilos para terminar con el Hijo del Hombre. Por eso no exageran esos predicadores que dicen: y el diablo lo persiguió a Jesús hasta la cruz.
Y tampoco exageran aquellos otros que dicen que el diablo se gozó de verlo muerto, pero la sonrisa se le borró el tercer día porque Cristo resucitó. Hay muchas cosas, hermano, que usted nunca ha oído, está oyendo por primera vez. Porque estas cosas en el detalle no se enseñan mucho en los cultos. Pero lo cierto es que estamos viendo cómo eran los días difíciles, días pecaminosos, días de oscuridad espiritual, de tinieblas, días de liderazgos inmorales, con todo el trasfondo familiar que hemos visto de Tiberio César el emperador, de Herodes el tetrarca, de Poncio Pilato, de Anás, de Caifás, toda gente malvada, inspirados por el diablo, y en medio de todo ese mundo de oscuridad, desembarcó el Evangelio de Cristo. Ahí apareció el Evangelio. Y algunos todavía se preguntarán, ¿qué nos está queriendo decir? Estos días que nos toca vivir a nosotros, por más difíciles que sean, nosotros podemos hacer desembarcar el Evangelio en diferentes lugares. Si aquellos días eran difíciles y el Evangelio apareció el poder de Dios manifestándose en esas prédicas, en la voz gritona de Juan el Bautista que se hizo notar. Y luego en la voz del Señor Jesucristo. Un pasaje más aquí en Juan, capítulo 18 ahora, versículo 12. Solamente para que vea el parentesco que había allí entre Anás y Caifás, y hoy usarían la palabra rúmpula, Un montón de sinvergüenzas eran todos estos. Líderes religiosos vacíos, Anás y Caifás. Por eso Jesús dijo que la multitud cuando le seguía, Jesús dijo, los veo aquí perdidos como ovejas que no tienen pastor. Y si estos eran los pastores, Anás y Caifás, estos líderes perversos, vacíos de espiritualidad, sin temor de Dios, ¿cómo no iba a andar la población perdida como ovejas que no tenían pastor? Si tenían a esos líderes, esos cabecillas de la secta, de los fariseos y de los saduceos, que estaban también en un parentesco familiar. Observe aquí Juan 18, verso 12. Dice entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. En mi barrio dirían linda piedra para la onda, dice aquí, dice la palabra de Dios, Anás era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. O sea, había que matar a Jesús. Era la meta principal, el deseo principal que gobernaba el corazón de Caifás. Hay que terminar con eso. Porque no tenían forma de explicar. Ellos que no creían en los milagros, ¿cómo se producían milagros? La resurrección de muerte de muertos entre los milagros. Así que tenían que terminar con Jesús. El Evangelio desembarcó. Y ahora, miren de qué forma. Juan preparó el camino. Él vino con esa misión y no le falló a Dios. Dios confió en él y Juan no le falló. Él preparó los caminos para el Señor. Y observe cómo dice ahora Marcos, capítulo 1. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versículo 14. Ahora ya está el terreno preparado, ya el Evangelio desembarcó. Ahora el Evangelio entra en acción. Y miren los términos que usa aquí el evangelista Marcos, capítulo 1, verso 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, ¿no? Y aquí fue donde le cortaron la cabeza, en la cárcel. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, hermano, es lo mismo que predicó Juan el Bautista. Arrepentíos, la luz vino aquí entre los hombres. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Pero a todos los que
le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan el Bautista alentaba al pueblo: miren que después de mí viene un hombre del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo. Dice: yo no soy la luz, pero vengo para darles de la luz a los que están en tinieblas. Y ahora Juan fue encarcelado, fue decapitado, cumplió con su misión. Y ahora apareció el principal protagonista, el portador del Evangelio, Jesús. Dice ahí Marcos 1:14, Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y ahora él dice aquí: el tiempo se ha cumplido. ¿Sabe qué significa eso? Este es el momento que desembarca el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Entramos en una etapa espiritual. El Evangelio desembarca. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En arrepentirse y creer. ¿Qué es lo que tenemos que predicar nosotros en este mundo? Arrepentimiento de pecado y creer en Jesús como el Salvador. Pues ese es el mensaje que trajo Jesús y ese es el mensaje del Evangelio que se nos confió a nosotros. Arrepentimiento y creer. No hay otro evangelio. Necesito arrepentirme de mis pecados y creer en Jesús como mi Salvador. Y empezó a predicar ese mensaje Jesús. Y aquí en Marcos capítulo 1, ahora verso 38. Dice Jesús: y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea. Y echaba afuera demonios. Ahí está Jesús predicando el Evangelio. Pues el Evangelio, mis hermanos, es la esperanza para un mundo destrozado por el pecado. El mundo de ayer que estaba perdido, el mundo de hoy que está perdido. El Evangelio es el mensaje que trae esperanza y que trae salvación. El Evangelio quiere desembarcar y esa es nuestra misión, hacer que el Evangelio desembarque en corazones heridos, lastimados, destrozados por el pecado. Tenemos nosotros que comprender que el corazón del hombre está en ruina y necesitamos darle el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio no le aporta un parche, no le aporta un remiendo. El Evangelio los hace nacer de nuevo. Y ese es el Evangelio que Jesús habló con Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar y que tenemos que proclamar. Y hay algo muy importante, hermano. Necesitamos evitar no caer en las trampas del diablo. En ese estado de confusión en que se encuentran la mayoría de las congregaciones de nuestro tiempo. Dios, hermano, nunca hizo un programa de cómo ser un mundano en la iglesia. Esto es lo que hoy se ve en la mayoría de las congregaciones. Lenguaje mundano, aún en el púlpito, lenguaje mundano, vestimenta mundano, conductas mundanas, y nadie dice nada, porque todo pasa dentro de la iglesia. Hermano, Dios nunca hizo un programa de cómo ser un mundano, pero dentro de la iglesia. Eso no es de Dios, hermano. Por eso en las congregaciones de hoy, hasta estaba viendo unos videos donde se hacen desfiles de ropa y entonces la presentan a la hermana más santa del mes. Y aquí está, hoy luce una pollera, un vestido de seda y ahí todo. Y ahí está la otra hermana que va con una vida espiritual como reina y va sobre sus tacos de aguja. Y así en las iglesias, hermano. De eso es una cosa tremenda de no creer. Hermano, Dios nunca hizo un programa mundano pero dentro de la iglesia. La mundanalidad no tiene que tener lugar en la casa de Dios, porque este es un lugar santo. Jesús le dijo claramente: esta es la casa de mi Padre, es la casa de oración, y ustedes la convirtieron casa de mercado. Y después dijo: cueva de ladrones. Tremendo, ¿eh? ¿Qué está pasando en la iglesia de hoy? Porque Dios, hermano, nunca planeó reuniones de diversión, reuniones de entretenimiento para
sobrevivir y superar las tentaciones que nos da el mundo. Los líderes dicen, tenemos que hacer que se diviertan adentro de la iglesia, hagamos programas para jóvenes, que los adultos también se diviertan y que todos estén ahí alegres y entretenidos, porque allá en el mundo, si no, tienen muchas tentaciones. Y transforman la iglesia en un circo. Y el circo está dirigido por los payasos del diablo. Es más, hay grupos de gente que predica que se hacen llamar los payasos del reino. Y entretienen a la gente y divierten a la gente. El circo está allá, hermano, en la carpa ahí. En Eva Perón y Probar, si quieren. Pero la carpa de Dios no es circo. Pero dice, hay que hacer espectáculos y cosas que diviertan y entretengan a nuestra gente para que ellos puedan vencer y superar las tentaciones de la vida. Pues las tentaciones de la vida no se superan con programas mundanos en la iglesia. Dice Jesús que la fe es lo que vence al mundo. Y eso es lo que vence la mundanalidad. Juan lo registró en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, hablando de que la fe es lo que vence al mundo, no un programa de diversión en la iglesia. Y hermanos, y usted ya conoce todos esos cursos de prosperidad y de la gente que transfiere poderes especiales para que algunos puedan declarar y decretar. Hermano, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es el que transforma vida, el Evangelio es el que salva vida, el Evangelio es portador de salvación eterna, no de diversiones pasajeras. El Evangelio, hermano, necesita hoy desembarcar en corazones necesitados, en hogares necesitados, donde el diablo ha hecho toda clase de estragos y sometido a grandes ruinas al hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que entender el plan de Dios y Dios quiere que nosotros estemos involucrados en llevar este mensaje. Y como lo hemos visto por aquí, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ahora mire ese programa, en Hechos capítulo 1, por favor. Hechos el capítulo 1, versículo 8. Muchas veces se ha citado este pasaje, pero necesita una meditación profunda. Dice la Biblia, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 8. Hechos 1, verso 8. Dice el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pasaje tiene el plan de Dios, el programa de Dios y tiene el medio de Dios para que el hombre sea salvo. Dice que tenemos que ser testigos. El sábado pasado leíamos el texto donde Juan decía, lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. No podemos callar, decía Juan. Y nosotros, hermanos, si fuimos salvos y Cristo es nuestro Salvador, no podemos callar ese mensaje. Tenemos que llevarlo y dice aquí el texto según el programa de Dios hasta lo último de la tierra. Ahora, a modo de información. Aquellos primeros testigos ya cumplieron su parte, falta la nuestra. Porque el Evangelio ya se predicó en Jerusalén, como dice el texto, ya se predicó en Judea, en Samaria. Y estamos en la última etapa. Y tenemos que ir hasta allá, hasta la Tierra del Fuego, a los que están colgándose del mapa en la Patagonia. Tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Dios no quiere que quede nada, así que ningún lugar sin que su mensaje pueda llegar. El mensaje del Evangelio, hermano, dice ahora aquí en Hechos capítulo 13, verso 47, si puede ir hasta ahí, Hechos 13, 47, dice la palabra de Dios. Yo quiero, hermano, que nosotros entremos con nuestra mente y nuestro corazón en este mensaje, porque estos no son para otras denominaciones y otras congregaciones, estos son para nosotros aquí. Es lo que Dios quiere, que prediquemos el mensaje del Evangelio. Dice aquí Hechos 13, verso 47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Lo que vimos en el capítulo 1 no era una frase casual. Esto se va a repetir en la Biblia, el concepto se va a repetir hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Nosotros todavía ni hemos empezado casi en este barco. Y Dios nos exige hasta lo último. El Evangelio tiene que desembarcar en este barco. Yo sé que hay otras iglesias bautistas por acá, las conozco, sé las direcciones, pero nosotros tenemos responsabilidad y tenemos que hacer que el Evangelio desembarque en las personas, en las familias, en el lugar donde estamos nosotros. El desembarco del Evangelio. En la historia hubo muchos desembarcos. Los españoles desembarcaron y trajeron pestes y trajeron muertes y trajeron armas y ya conocemos ese lado de la historia. Otro desembarco muy reconocido en la historia fue el 6 de junio de 1944. Era la etapa más dura de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se estaba apoderando de toda Europa y la meta de él era apoderarse de todo el mundo y hacer lo que se iba a llamar el Tercer Reich. Él era el representante de lo que se llamaba la raza aria. Cualquier persona que tuviera un problema en su físico, como lo hacían los romanos y hicieron los espartanos en la historia, si nacía con un ojo desviado, si nacía con un dedo roto, una cicatriz, lo que fuera, lo mataba. Una raza de privilegiados. Hitler quería él le llamaban el Übermensch en alemán, el hombre superior. Y él estaba ya dominando Europa y tenía todas las posibilidades de apoderarse del mundo e instalar ese sistema satánico que tenía. Ya para ese tiempo había matado ya casi 6 millones de judíos entre el horno y en las cámaras de gas y todo eso. Pero las naciones que se oponían a él formaron lo que se llamaron los grupos aliados. Winston Churchill dirigía a Inglaterra, Eisenhower era el presidente de los Estados Unidos y ellos planearon lo que en el mundo y la historia se conocía como el Día D. Había que desembarcar en Francia, en las playas de Normandía. Según tengo entendido eran como 7 playas, pero ese desembarco iba a ser tremendo porque iba a traer muchísimas muertes, pero era la única forma que veían de frenar el avance del nazismo por Europa. Y así fue ese desembarco en síntesis. Ese desembarco del día D, 6 de junio del año 1944, trajo 4.000 muertos y 9.000 heridos, así nomás en una jornada, como nada. El saldo, el costo fue altísimo. Ese es un desembarco que se recuerda en la historia. Pero nosotros estamos hablando del desembarco del Evangelio. ¿Y cuánto ya nos ha costado? ¿Cuántos misioneros muertos? Estos días ustedes han visto muchos lugares que se reclama por un jugador de fútbol de Irán que fue condenado a la horca por ponerse a defender las mujeres. ¿Saben cuántos pastores hemos visto en la foto y familias enteras de pastores puestos en la horca allí en Teherán, en la capital de Irán? Y el mundo no se quejaba. Yo digo, hay que apoyar y hay que evitar eso, pero también este no es el único. Cuando se trató de predicadores, de hombres y mujeres de Dios que los llevaron a la horca, y cada año hacen eso con los predicadores. Y ahora que hemos estudiado sobre la obra misionera, hemos visto de las persecuciones. El mundo no se quejó porque eran seguidores de Dios. Y ahora entonces que esto sirva para abrir los ojos, y yo también quiero dar mi voto y mi apoyo para que no se le quite la vida a este joven futbolista. Pero también tengo memoria y no olvido todos los predicadores jóvenes que han pasado por la horca y los exhibieron en el instante final para que sean sometidos a gran vergüenza. El diablo hace esas cosas para frenar o para intentar frenar el mensaje del Evangelio, pero ese mensaje que desembarcó en los días que Tiberio era emperador, que Poncio Pilato era el gobernador de Judea, de que Herodes Tetrarca era el gobernador en Galilea, y que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Aquel mensaje del Evangelio que desembarcó en esos días iba a demostrar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y ese poder de Dios no tiene fronteras, no hay fronteras que le puedan detener. Ese Evangelio no tiene barreras idiomáticas, no hay barreras culturales. Ese mensaje penetra, hermano, en las profundidades, no hay forma de detenerlo.
Y hay que levantarse los hombres y mujeres y dar ese mensaje precioso, el mensaje del Evangelio, que desembarque en nuevas vidas, que desembarque en nuevos hogares y que nosotros seamos los conductores de ese mensaje, de esa predicación. Yo creo que hoy ustedes han oído muchas cosas nuevas y que muchísimas congregaciones aún antiguas nunca han oído todo eso. Pero hay que meterse en la Biblia y escarbar en lo más profundo. Porque ahí hay enseñanzas para nosotros, aún en esos nombres que hemos visto y revisado un poco. Pero voy a terminar así el mensaje, porque mañana tenemos predicación también. Pero vamos a terminar hoy. Busque ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 2. 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor de esta manera. Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, primera carta, capítulo 2, versículo 2. Dice Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Porque Pablo fue el que hizo desembarcar el Evangelio en Tesalónica. Dice, y lo hicimos en medio de gran ¿qué? Oposición. Quiere decir, no fue fácil, no estaba el terreno preparado. Llegamos y desembarcamos con el mensaje del Evangelio en medio de gran oposición. Cuando llegaron a Atenas, a la capital de Grecia, la gente se juntó alrededor de la casa de un hombre que se llamaba Jasón y lo querían sacar a Pablo y matar. Dice, porque estos que trastornan al mundo han llegado aquí con el mensaje del Evangelio. Wow. Pero ahora el texto que más me importa, observa el verso 4. Dice Pablo aquí, versículo 4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Este pasaje tiene un impacto para todos, pero hay algo especial aquí para los predicadores. Porque hay muchos predicadores que se creen las cosas del Evangelio, que son las grandes estrellas de los púlpitos. Y dice Pablo, el Evangelio que se nos confió, dice él claramente, nos fue dado por Dios, y si nosotros lo hablamos, no para agradar a los hombres. No andamos buscando adeptos, seguidores de nuestra página, de lo que sea. No, nosotros no predicamos para agradar a los hombres. El mensaje que se nos confió, nosotros lo estamos predicando, dice el apóstol Pablo, y lo decimos por amor al pecador y Dios que prueba los corazones. Así tenemos que salir decididos a predicar, por amor a los perdidos. Nosotros encontramos el camino al cielo, Jesús es el camino. Y estamos seguros de la salvación eterna, estamos seguros del perdón de nuestros pecados, estamos seguros de la herencia del cielo que nos espera, pero todavía hay un mundo perdido y hay un mensaje que nos fue confiado, es el mensaje del Evangelio, y nosotros tenemos que ser los protagonistas que hagan desembarcar ese mensaje en las almas necesitadas. Ahí hace un rato nomás estábamos con el hermano y ya cruzamos una familia ahí. Y nos habló, y después que el hermano hablaba, y dice, yo estoy en tus contactos, dice, y sé cómo se llama. Así están mis contactos. Yo nunca los había visto, no los conocí. Le digo al hermano, siempre hay que portarte bien, por todos lados nos conoce. Y después fui a un lugar ahí a comprar una prenda, y estaba ahí el hombre, y cuando puse a hablar, dice, disculpe, pastor, ¿dónde puedo conseguir una mesa? Así le empecé a predicar, me fui al auto como a una cuadra y traje ahí los folletos y todo, y fui al negocio y el hombre me estaba esperando, y vive a 10 cuadras de mi casa, y su señora escuchó, y luego la dueña del local ahí, para usted también hay un folleto. Y
Y le dije, su hija se llama así. Yo estuve aquí tiempo atrás y le prediqué a su hija aquí la palabra. La señora se quedó sorprendida. El matrimonio primero son unos cambitos de mi edad. Vamos a ver si los tenemos. Hay que predicar la palabra, hermano. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que desembarcar con ese mensaje porque es el mensaje que el mundo necesita. Y hermanos, cuando yo repaso mi vida de predicador, yo me doy cuenta que hubo muchas etapas, quizá la mayor parte de mi vida lo hice con mucha pasión y con mucha dedicación, predicando la palabra en un lugar, en otro lugar. Muchas veces durante los años de mi ministerio prediqué con fuego abundante y otras veces apenas con una llamita, pero predicaba igual la palabra de Dios. Hermanos, cuando tenía buena salud predicaba y ahora que tengo casi un pie en la tumba sigo predicando. Lo hago igual como puedo, hermanos. Cuando era joven predicaba la palabra de Dios y ahora soy consciente, estoy en la etapa final de mi carrera. Tengo que seguir predicando la palabra porque ese mensaje me fue confiado y tengo que desembarcar en las almas necesitadas, en los corazones necesitados. Y si vengo a una iglesia, tengo que ser parte de una iglesia que esté promoviendo el mensaje del Evangelio, ayudando a que este mensaje desembarque en otras personas. Ya ustedes, la mayoría recibió las copias del envío de dinero al pastor en Córdoba y en Jujuy. Así que si no vio, tiene que mirar su celular porque ya está el mensaje, que le di las copias del banco. ¿Y por qué? ¿Qué les pasa? ¿Nos sobra plata que andamos regalando plata? No, porque hay gente que está predicando el Evangelio, están en nuestra sintonía. Hay gente que está haciendo trabajo en Córdoba, en Jujuy, hombres que están dedicados con su familia a que el mensaje del Evangelio desembarque en corazones necesitados. Y nosotros estamos en esa sintonía y es eso lo que nosotros queremos apoyar, hermanos. Tenemos que buscar desembarcar con el mensaje del Evangelio. Cuando Juan el Bautista levantó su voz, sonó extraño. La gente lo miraba como un loco, como alguien desesperado. Pero era un hombre que amaba a su pueblo y sabía que ese pueblo tenía que salir de la oscuridad y venir a la luz admirable del Señor. Y tenían que salir de ese ámbito religioso que los estaba llenando de palabras muertas y empezar a caminar con Jesús y tener vida en abundancia. Y tenían que dejar, hermano, de estar sometido al príncipe de este mundo y tenían que estar bajo la sombra del Altísimo, de los misterios. Y hermano, ese es el mensaje que tenemos que dar. Llamar a este mundo pecador, que vengan junto a la cruz donde Cristo murió, como hemos cantado hoy. Hay allí un manantial donde cada alma puede lavar su pecado en la sangre preciosa que fue derramada allí. El mensaje del Evangelio en estos días que vivimos necesita desembarcar en otras vidas. Y usted y yo tenemos la gran oportunidad de ser estos protagonistas, estos mensajeros del mensaje más precioso, el mensaje de la salvación eterna en Cristo. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor. Ya no podemos poner esa excusa que el terreno es duro, que el mundo está difícil y complicado. El mensaje llegó en aquellos días de Tiberio, de Herodes, de Pilato, de Anás, de Caifás, políticos y religiosos, corruptos, sometidos al poder del diablo. Aquella gente, hermano, eran de corazones duros, eran como aquellos que no entraban al reino de Dios, pero no dejaban entrar a otros. Los días son difíciles hoy, pero el poder de Dios está con nosotros. El poder del Evangelio abre cualquier corazón duro, cualquier puerta por más cerrada que sea. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dijo Pablo a los Corintios que Dios se propuso salvar al mundo por la locura de la predicación. En tantas iglesias frías, tan llena de hombres y mujeres cuerdas, hace falta un poco de locura. Por eso Pablo decía, recibidme como loco. Por eso Pablo decía, toleradme un poco de locura. Por eso Pablo decía, Dios se propuso salvar al
tomar esa locura de la predicación a donde están las almas necesitadas, y Dios hará su obra de salvación. Nosotros predicando y Dios salvando es la mejor combinación para nuestra generación. Te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra, que ella obre en nuestras vidas, Señor, haga reaccionar, despertar, que hay una misión que necesitamos cumplir, es la de predicar, de hablar con nuestro compañero, nuestro vecino, hablar con nuestros conocidos el mensaje del Evangelio, aún con los que se nos cruzan en la calle, que se pueda subir a nuestro corazón esa pasión de ganar almas, de guiarlas a Cristo, el Salvador. Bendice tu palabra, Dios. Ayúdanos a tomar buenas decisiones en esta hora y que podamos honrar y glorificar tu santo nombre con cada decisión. En el precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermano Omar va a venir aquí al frente.